Evangelio de hoy, domingo 28 de marzo de 2021. Lecturas de la procesión de las palmas. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 16. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó como está escrito: no tengas temor, hija de Sión. Mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercaban por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorificarlo, linaje de Jacob. Temerlo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 39. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron.
En el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: Fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Es un grito de desesperación o es un grito de triunfo? Estas son las primeras palabras del Salmo 22, esta poderosa canción de desolación. Cada piadoso judío habría conocido este salmo línea por línea. Todos los que me ven de mí se burlan, dice el salmo, hacen muecas y mueven la cabeza. Se produce una quietud en la muchedumbre, rota solo por el ruido de los dados. Ellos han perforado mis manos y mis pies, han repartido mis ropas entre ellos, y por mi vestimenta hacen apuestas. Sus mentes con seguridad se habrían adelantado a la conclusión del salmo. Hablarán del Señor a los que vengan, el pueblo que va a nacer. Yo también he gritado: ¿por qué me has abandonado? A veces, amados hermanos, en preciosos momentos, Dios nos entrega gracias y nosotros nos levantamos lentamente hacia la luz. Hoy, oremos con alegría la última línea del Salmo. Oh, Señor, fiel Señor. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Hoy, nuestro estudio nos lleva a la crucifixión de Cristo. Sabemos que todas las escrituras han sido dadas por inspiración de Dios y son provechosas, como dice el apóstol Pablo en su 2ª carta a Timoteo. Pero esta parte que describe la muerte y la resurrección de Cristo tiene para nosotros y en la actualidad un significado especial. Concluíamos el capítulo anterior con Jesús en manos de sus enemigos. Los suyos se habían dispersado. Uno de ellos le había traicionado y otro había negado conocerle. En esa noche, el pecado constituyó un problema en 2 aspectos diferentes. El pecado estaba tratando de destruirle, y él estaba haciendo algo con respecto al pecado. Iba a morir por tu pecado y por el mío. Por ese motivo, supongo que puede decirse que la cruz es una de las muchas paradojas de la fe creyente. Es al mismo tiempo la mayor tragedia de todos los tiempos y a la vez
la más gloriosa victoria de la tierra y el cielo. Por tanto, no deberíamos aproximarnos a este capítulo con un sentimiento de derrota o de simpatía por aquel que sufrió. Deberíamos transitar delicada y reverentemente a través de estas escenas, con un corazón del cual fluye la gratitud hacia Dios por proveer una salvación tan grande. La nota trágica es ineludible en estas escenas. A causa de la cruel injusticia y el sufrimiento amargo infligido sobre Jesús, no es de extrañar que Clovis el bárbaro exclamó la primera vez que escuchó la lectura del Evangelio: «Si tan solo hubiera estado yo ahí con mis soldados». Pero recordemos que no es precisamente nuestra simpatía lo que Dios desea. Él quiere nuestra fe. Quiere que creamos en el Señor Jesucristo, como bien dice la carta de los Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él quiere la fe de tu corazón y no la simpatía de tu corazón. Ya hemos dicho anteriormente que Marcos es el evangelio de la acción, y en este capítulo 15 el escritor expone la acción en su grado máximo. La crucifixión es el clímax, el acontecimiento supremo de esta acción. La crucifixión es el evento hacia el cual toda la creación y los propósitos de Dios se dirigían desde toda la eternidad, porque Él era el Cordero destinado a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio se tradujo entonces en acción. El apóstol Pablo podría decir años más tarde en su primera carta a los Corintios: «Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Y es que, amados hermanos, el Evangelio consiste en lo que Él hizo. No es lo que Dios está pidiéndote a ti que hagas. Es su acción y no tu acción o la mía. Tú y yo no estamos en posición de hacer nada que resulte aceptable para Dios. Tu justicia y mi justicia no son aceptables para obtener la salvación. Dios debe proveer y lo hace. La justicia en Cristo. Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, transgresiones y pecados, y resucitado para que podamos ser declarados justos. El Evangelio de hoy nos dice que muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida la reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Aquel motivo fue que condenaran a Jesús a muerte. Pero no podían llevar a cabo la ejecución. Solo Roma podía hacerlo. Por lo tanto, aquel tribunal judío tuvo que apelar a uno romano para que ejecutasen la sentencia de muerte que ellos habían decidido. Pilato era el gobernador romano en Jerusalén en aquel momento. Su centro de actividades estaba en Cesarea, porque a él le agradaba aquel lugar, que situado en la costa marítima gozaba de un clima muy agradable. No le gustaba Jerusalén, a donde acudía únicamente en las fechas de las fiestas para controlar los alborotos que se produjesen, pues el gobierno romano no permitía disturbios, marchas de protesta o cualquier alteración del orden. Por esta razón, Roma se mantuvo como un gran imperio mundial por unos 1000 años. Pilato era un político. La conveniencia, antes que la justicia romana, era la fuerza motivadora de su vida. Él realmente procuró poner en libertad a Jesús cuando descubrió que era inocente, pero al mismo tiempo quería agradar a los jefes religiosos. Sin embargo, como puede observarse aquí, no pudo verdaderamente obtener la cooperación de Jesús, tal como lo había esperado. Él pensó que si Jesús colaboraba, también podría complacer a las autoridades religiosas.
Pilato era un típico ejemplo de un político libre de ataduras nobles de la honestidad e integridad, que trataba de lograr soluciones de compromiso complaciendo a las dos partes. Cuando uno trata de actuar de esa manera, normalmente no complace a nadie. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo: tú lo dices. Esta fue una forma de decir: es cierto, lo soy. Pilato quedó impactado e impresionado ante un prisionero que no se defendía. Entonces Pilato quiso saber sus motivos. Hubo mucha interacción de idas y venidas entre Pilato y las autoridades religiosas, ya que Pilato intentaba liberar a Jesús e incluso le llevó dentro para hablar privadamente con él. Luego volvió a salir y entró nuevamente con él, esperando contar con su cooperación. Pero Pilato llegó a la conclusión de que tendría que enfrentar la situación por sí mismo y tomar una decisión en cuanto a Jesucristo. Respecto a esto, es exactamente lo que cada hombre y cada mujer debería hacer hoy en día frente a Jesucristo. Pilato pensó entonces que podría librarse del problema poniendo en libertad a un preso. Simplemente no podía creer que le pidiesen la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Creyó haber encontrado una solución para el dilema que se encontraba. Y uno llamado Barrabás, que había cometido homicidio en la insurrección, era un hombre culpable de asesinato. En aquel momento, era el preso principal. En efecto, iba a ser crucificado junto a otros condenados. Un evento muy notable y un clamor jamás oído estaba teniendo lugar allí. Para Pilato era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran falsas. Tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal muy destacado. Y así hizo la comparación entre Jesús y Barrabás. Había dado por seguro que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pero él simplemente no sabía cuán bajo podía caer la gente, ni las profundidades en las que la religión podía hundirse. Estaba tan impactado cuando la multitud pidió que se soltase a Barrabás, que siendo todo un juez, preguntó consternado a esa multitud qué debería entonces hacer con Jesús. La turba había sido instruida para pedir que Jesús fuese crucificado y actuaba dominada por el sentimiento de venganza de sus inductores. Aquel día, la justicia romana actuó erróneamente. Un hombre inocente iba a morir. Pero reflexionemos por un momento. Él estaba ocupando nuestro lugar. Cuando un criminal, amados hermanos, iba a ser crucificado, era entregado a estos soldados. Eran un grupo brutal y podían hacerle al prisionero lo que quisiesen. Por supuesto que humillaban a los presos, les torturaban, convirtiéndolos en un juguete para sus instintos sádicos. Y eso es lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Así explica que, después de recibir tan duro castigo, tuviera que pedir la ayuda de Simón de Cirene para ayudar a llevar la cruz. Nuestro Señor tenía 33 años de edad. Estaba aún en la fortaleza de su juventud. Debía tener una buena musculatura, pues había viajado mucho por variada topografía de aquel país. Había sido carpintero y además pudo demostrar su fortaleza cuando echó a los cambistas fuera del templo. Pero acababa de sufrir un castigo despiadado y brutal que debió mermar considerablemente sus fuerzas. Los que le castigaron parecían dominados u obsesionados por la pasión. El tiempo perfecto de los verbos indica que le golpeaban y escupían continuamente. Aquella actitud era más que un odio humano ordinario. Era brutal y era cruel, revelando la degradación del corazón humano. ¿Somos conscientes de todo lo que Él tuvo que soportar cuando ocupó nuestro lugar? Y aún le quedaba pasar por la experiencia de la cruz. Después de una mañana de sufrimiento inhumano,
le hicieron comenzar esa marcha hacia el lugar donde sería crucificado. Simón era de Cirene, situado en el norte de África, y probablemente estaba asistiendo a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Parece que le hicieron salir de la multitud por casualidad para ayudar a llevar la cruz. Se cree que Jesús llevó a la cruz hasta las puertas de la ciudad. El vino, mezclado con la mirra, era una droga destinada a aliviar el horrible sufrimiento de la cruz a aquellos que estaban a punto de morir. Resulta interesante recordar que cuando él nació, los sabios del Oriente le trajeron mirra. Cuando iba a morir, le ofrecieron mirra. La mirra nos habla de su muerte. Ningún escritor de los evangelios registra los detalles de la crucifixión. Solo nos presentan incidentes alrededor de la crucifixión. Es como si el Espíritu de Dios hubiera extendido un velo sobre aquella escena para evitar que la atención se concentrase en detalles que pudiesen satisfacer meramente la curiosidad o desviar la atención del tremendo significado de este acontecimiento. El reparto de las ropas de Jesús ocurrió como un cumplimiento de la profecía del Salmo 22, capítulo 18. En el Evangelio de hoy se nos dice que cuando le crucificaron era la 3:00 hora, que equivale a las 9 de la mañana. Por último, tenemos que observar que Marcos nos informa de la crucifixión detallando la hora. A la 3:00 hora él fue colgado en la cruz y a la hora 6:00, que equivalía a las 12 del mediodía, se produjo una gran oscuridad. El sol del mediodía fue cubierto por aquella oscuridad que descendió sobre la cruz, y la oscuridad permaneció desde la hora 6:00 hasta la 9:00, es decir, hasta las 3 de la tarde. Vamos a tomar nota de esto. Las primeras 3 horas fueron desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las segundas 3 horas fueron desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús estuvo colgado en la cruz durante 6 horas. Durante las primeras 3 horas hubo luz física y natural. En las segundas 3 horas hubo oscuridad física. Pero desde otro punto de vista diremos que durante las primeras 3 horas hubo oscuridad espiritual y en las segundas 3 horas hubo luz espiritual. ¿Por qué? Porque en aquellas 3 primeras horas el ser humano hizo lo peor que podía haber hecho. Le crucificaron y le ultrajaron. Incluso los que estaban colgados junto a él en la cruz le ultrajaron, al menos al principio. Ambos ladrones así lo hicieron. Después, los enemigos que iban pasando cerca y alrededor le ridiculizaban meneando sus cabezas. En las primeras 3 horas el ser humano estaba actuando, haciendo lo peor. Y en las segundas 3 horas, Dios estaba trabajando. Durante las 3 primeras horas, Él estaba sufriendo en manos de los seres humanos. En las últimas 3 horas, Él estaba sufriendo por el ser humano. En las primeras 3 horas, Él estaba muriendo a causa del pecado. En las segundas 3 horas, Él estaba muriendo por el pecado del mundo. Así que en los momentos de oscuridad física, había realmente luz espiritual y Dios estaba actuando. En aquellas primeras 3 horas el pecado estuvo haciendo todo lo que podía para destruirle. Pero en las segundas 3 horas, Él estaba entregando su alma como una ofrenda por el pecado. En aquellas 3 últimas horas, amados hermanos, Él estaba pagando por los pecados del mundo. Y fue durante este periodo que Él fue hecho pecado por nosotros. Fue desamparado por Dios. Y sin embargo, incluso en esos momentos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Tremenda paradoja tenemos aquí. La multitud entendió mal lo que Él dijo. Probablemente creyeron que había llamado a Elías debido a la similitud de las palabras. Uno se pregunta si ellos no habrían sospechado en parte que Él podría ser el Mesías. Creo que puede haber habido algo en el corazón humano que les dijese que aquel era el Mesías. Le dieron algo para calmar la sed. Esta no fue la droga que le darían más tarde.
Aquí él tomó de esta para cumplir una profecía del Salmo 69, versículo 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Amados hermanos, Jesús no murió porque los órganos de su cuerpo se negaran a continuar funcionando, porque Él no sufrió la muerte ordinaria de un crucificado. Quien ya agotado y totalmente debilitado habría sido incapaz de hablar. Él entregó su espíritu en forma voluntaria y repentina. Y aquel fuerte grito no fue por el gemido de un moribundo, sino un grito de victoria, de triunfo sobre el pecado y todas las fuerzas del mal. Querida hermana y querido hermano que me escuchas, aquel triunfo es para todos aquellos que por la fe le reconozcan como su Salvador. Al menos es mi triunfo. Yo te pregunto a ti hoy, ¿es el tuyo también? Padre Santo,